Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Tentes. Hoy vamos a cambiar de tercio y vamos a empezar a hablar de cosas relacionadas con la historia, que también es un tema que me gusta bastante. Si eso y me animo, iré poniendo cosas así, detallitos, que yo creo que son cosas de la historia que son interesantes, no tostones, pero bueno, yo creo que pueden resultar curiosos. En este caso vamos a hablar de por qué Napoleón perdió la batalla de Waterloo. A ver, me vais a entender enseguida. Vamos a ver. Junio de 1815, Napoleón pierde la batalla de Waterloo. Vale. No sé si habréis visto algún libro de estos dedicados a las batallas y eso, pero luego hasta cierto punto son un poco tostón, porque hablan del movimiento de las tropas y de para aquí, para allá, son un poco técnicos. Entonces yo lo que quiero es dar unas pinceladas de por qué, de los antecedentes, de cómo se desarrolló y el por qué. ¿Y por qué he elegido Waterloo? Porque Napoleón podía haber ganado perfectamente esa batalla, y si no la ganó fue por una cuestión casi hasta de suerte, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver. Como os decía, junio de 1815, en marzo de 1815 Napoleón se escapa de la isla de Elba y inicia el periodo de los 100 días, que acaba en junio de 1815. Ya sabéis, Napoleón, emperador de Francia, le derrotan y le exilian en Elba. Tiene digamos un mini ejército de 1000 hombres, se escapa de allí, desembarca en Francia, mandan al general Ney para derrotarle, pero al final Ney se pasa a las filas de Napoleón. Ney había combatido con él en muchas campañas en Rusia y tal, y tenía afecto personal, aunque sí que dijo a Luis XVIII que le iba a traer una jaula de hierro, de oro. Pues al final hace migas con él, no le atrapa y se unen las fuerzas. Al final el desembarco en Francia de Napoleón es un desembarco triunfal. Al final hace un ejército y de camino a París, pues al final Luis XVIII se ve obligado a abandonar Francia y el que se exilia es él, ¿vale? Entonces se queda Napoleón otra vez de emperador. Inmediatamente se crea la séptima coalición de Rusia, Inglaterra, Austria, ya sabéis, Prusia, para intentar derrotarle. Entonces Napoleón es consciente que tiene que derrotar a los enemigos por partes, porque está en completa inferioridad numérica. Ellos son muchos más y él tiene un ejército muy inferior. Aparte de eso, ya sabéis que por aquel entonces el ejército era un ejército de leva, eran reclutas forzosas. Francia prácticamente ya había agotado todas las levas posibles, entonces eran reclutas bisoños. Los otros no creáis que era muy allá, porque el ejército de Inglaterra, pues bueno, eso es otro, podemos entrar ahí en otro momento, pero bueno, básicamente se componía de delincuentes y de pillos y de... Wellington no les tenía mucho cariño a sus soldados, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, entonces encontramos con un ejército de la séptima coalición muy superior en número, el ejército de la Gran Armée francesa inferior, y digamos no era de las épocas de Austerlitz y Marengo, que eran soldados mucho mejores, porque recordar que la gran parte de ese ejército, ¿dónde se había quedado? En Rusia, se quedó allí, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, ¿cómo eran los ejércitos? Pues ya sabéis que por aquel entonces, pues el arma básica era el mosquete y poco más. Mosquete de avancarga, se cargaba por delante y con un corto alcance. Armas de artillería, cañones y caballería, si es que no había otra cosa, ¿vale? Napoleón sobresalió con la artillería ya desde que era un oficial en el sitio de Tolón, donde era un maestro manejando la artillería, y eso le persiguió
bueno, no es que le persiguiera, que era una virtud suya en diversas batallas que luego tuvo, que supo manejar los cañones de forma prodigiosa. Fue un innovador. Bueno, vamos al lío. Como os decía, bueno, antes de eso, nos encontramos con un Napoleón ya enfermo, dicen que sí tenía cáncer, no estaba bien físicamente, tenía problemas físicos y no tenía los reflejos que tenían anteriores campañas. Wellington, sin embargo, estaba fresco como una lechuga, pero eran generales completamente distintos. Napoleón era un genio y de la táctica, lo que pasa es que, como os decía, ahí está mermado. Y Wellington, sobre todo, era bastante astuto en cuanto a las reservas y a ocultar sus tropas. Y bueno, ahora lo vamos a ver. Vale, dicho lo cual, como os decía, Napoleón sabe que la única opción que tiene para eso es derrotar a sus enemigos uno por uno. Entonces, lo primero que hace es derrotar a los prusianos en Charleroi, los derrota y a continuación va por los ingleses. Vale, entonces ese es el momento cumbre, porque ahí, en ese momento en que derrota a los prusianos en Charleroi, manda al mariscal Grouchy con un tercio de sus hombres, que un tercio, si son 100.000 hombres, pues sí, pues unos 50.000 hombres más o menos, pongamos que tal. Les manda a perseguir a los prusianos. ¿Por qué? Porque lo que quiere es derrotar completamente a los prusianos, que no se unan con Wellington, porque sabe que si se unen con Wellington no tienen posibilidades de ganar. Ese es el primer error, dividir sus armas. Vale, una vez que ya ese escenario se ha completado, pues luego ya los dos ejércitos se encuentran, pues como ya sabemos, en Waterloo. En Waterloo luego pasan bastantes cosas, que si la granja de Quatre-Bras, bueno, ahí no voy a entrar en más detalles porque luego si no es un poco rollo. Básicamente hay dos puntos ahí que son bastante relevantes en cuanto a la batalla, que es la carga de los ingleses, de los Scott Grace, para intentar romper el cerco, que fue un completo fracaso, que los lanceros polacos de los franceses, los polacos eran aliados de los franceses, lo destrozan por completo, es un cuadro muy famoso. Y luego, a su vez, la carga de caballería de Ney contra los cuadros de infantería ingleses, que es otro completo fracaso. Esos son dos cargas de caballería que no van absolutamente para nada. Bueno, a todo esto, Napoleón, como en ese momento tiene superioridad, pues consigue acercar a Wellington y está a punto de derrotarle. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues que se acerca una masa dirigente de hombres. Entonces pueden ser o bien los prusianos o bien los franceses. Si son los franceses es que han conseguido derrotar a los prusianos, es el mariscal Grouchy. Y si son los franceses, Wellington está vendido y sabe que su fin está cerca. Si son los prusianos es al revés. ¿Qué es lo que pasó? Pues que finalmente era el mariscal Blücher con los prusianos. ¿Por qué fue así? Porque Grouchy nunca consiguió encontrar a los prusianos, fueron por caminos distintos y al final los prusianos que se salvaron de Charleroi, que eran no sé 5.000 o 10.000 hombres, en ese momento marcan el punto de inflexión. Y a la vez eso coincide con un momento también clave en el cual Napoleón ve ganada la batalla y manda a la Guardia Imperial, a los granaderos, a dar el golpe de gracia a Wellington. Eso también fue un error porque Wellington, como os decía antes, era el maestro de ocultar tropas, entonces las embosca en una colina, va a la Guardia Imperial y los dos están emboscados como fuera, digamos, hasta cierto punto trincheras, pero no exactamente así son. Bueno, ya habéis visto esas películas de época que están en línea, todos así puestos y tal, pues estos estaban escondidos. Entonces, la Guardia Imperial, los ingleses le reciben con una manija de balas de mosquete, que es cierto que no tienen alcance, pero a esas distancias son mortales, son balas, son como canicas, son enormes. Entonces a la Guardia Imperial los destrozan. Entonces en ese momento la Guardia Imperial retrocede y al ejército de Napoleón, pues la Guardia retrocede, entonces como que se asustan y tal. Entonces, aparte de eso, en ese momento llegan los prusianos, coinciden los dos momentos. Conclusión, que la batalla da la vuelta, la Guardia Imperial retrocede, los ingleses avanzan, los prusianos vienen y
y persiguen a los franceses lo que quedaba. Total, debacle, Napoleón se escapa, los prusianos con su caballería acosan a los restos del ejército francés y es una completa derrota. Esa parte de una completa derrota, pero también es cierto que los aliados sufren un montón de bajas también. Lo que pasa es que, claro, son muchos más y esas bajas las pueden aguantar, pero los franceses no. Con lo cual, pues es el fin del imperio de Napoleón y al final, pues ya sabéis que su destino, que es Santa Elena, un nuevo destierro y la muerte. ¿Qué hubiese pasado si Grouchy consigue enlazar con los prusianos y derrotarles? Pues que estaríamos hablando que Waterloo hubiese ganado por Napoleón. Así de sencillo. Fueron momentos claves en esa historia, pues en ese caso se decidió por el lado de los aliados. Luis XVIII volvió otra vez al trono, los Borbones, y luego es otra historia. El legado de Napoleón en esos países fue muy importante, porque digamos que creó las bases para los estados modernos de ahora, los códigos civiles que tenemos ahora, los códigos, digamos, los códigos legislativos son todos napoleónicos, la mayor parte beben de ahí, y crearon las bases para las revoluciones de 1868, que es lo que no querían las coaliciones de Rusia, Inglaterra y tal, que lo que querían era pues el absolutismo, ¿vale? Es cierto que Napoleón desapareció, pero creó su pozo, aunque realmente era un dictador, pero recordar que venía de la Revolución Francesa hasta cierto punto, ¿vale? Entonces era un revolucionario, pero de otra manera. Bueno, y hasta aquí mi resumen de la batalla de Waterloo y el por qué la suerte se decidió por el lado contrario de Napoleón y por el lado a favor de Wellington y los aliados. Por último, os recomiendo una película muy interesante que está en YouTube, que es un poco larga, pero la verdad es que narra muy bien los hechos, que se llama Waterloo, ¿vale? Y la verdad es que está muy bien y narra todos estos hechos con mucho detalle, y lo vais a ver mejor que en cualquier libro, que luego ya os digo que depende cómo sea, están narrados un poco complicados, ¿vale? Bueno, pues si me voy acordando de otros temas de historia, pues los iré colgando, y para intentar ilustrar algún tema que a mí me interese, y bueno, si puedo serviros de ayuda para aclararos algo, pues estupendo, ¿vale? Venga, pues un saludo para todos y me voy a comprar Mercadona. Venga, hasta luego, adiós.